no hay dudas y lo pueden, cualquier cuestión. No, porque el tema es que nosotros vamos a estar trabajando en equipo toda nuestra vida profesional. Entonces, sí, a ver, esto es así, María Ángel, qué lindo nombre, además, pero explico. Aún las mejores empresas, las líderes, tienen equipos de mediadores o amigables con ponedores o como se le llame, para mediar en los conflictos dentro de los equipos y entre los equipos. No sé si se lo dijeron, yo se lo digo, porque esto es la parte, es que justamente esto es lo que estaba hablando de esto. ¿De qué se trata? Se trata de hacer un trabajo que ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir avanzando y lo vamos a hacer todos juntos. De eso se trata, Romina. El problema, María Ángeles, justamente es el siguiente: si arrancamos 4, abandonan 2, no se puede hacer un equipo de 2 porque no sería un equipo de 2. No, lo de habilidades blandas es otro tema que no tiene nada que ver. Habilidades blandas es un curso que este año no es obligatorio. Si lo hacen, va a constar en el diploma las horas del curso de Testing Q Automation más las horas de el curso de habilidades blandas. No es obligatorio en esta instancia de este cuatrimestre. Lo pueden hacer o no. Si ustedes quieren sumar las horas del curso de habilidades blandas, pues lo tienen que hacer. Pero no es obligatorio como otros años que sí era obligatorio. Bien. Bueno, la idea es que va a haber que hacer trabajos prácticos. Esto es para todos los cursos de codo a codo, sea el que fuere. Va a haber entregas parciales, entregas de un trabajo final integrador y va a haber examen final integrador. Esas son las condiciones para aprobar el curso. Entonces, en la medida que vayamos avanzando con esto, vamos a ir por eso mismo, justamente, de 6 se fueron 5, pero además no se puede trabajar en esto si no es en equipo. Si surge algún inconveniente, se hablará, se charlará y se verá la forma de solucionarlo. Pero no hay una forma Hay algo que, Lautaro, está terrible tu micrófono. ¿El micrófono se escucha mucho? Sí. Ahora no se escucha absolutamente nada. Gracias. El tema es esto, que también, como les decía, en todas las empresas hay departamentos que manejan muy bien con respecto a este tema de mediar, porque inclusive en metodologías Agile muy modernas, cuando se entrega un trabajo, se analiza la posibilidad de que el equipo siga junto o la reestructuración del equipo. Esto se da en todas las instancias, quiero que lo sepan. Esto es el primer intento de trabajar en equipo. Hay gente que recién comienza y hay gente que tiene experiencia, hay gente que a mí me ha tocado en presencial, que he tenido ingeniero en sistema de La Matanza, y yo lo consultaba, le digo, perdón, ¿usted está seguro que quieren hacer este curso? Bueno, la idea que sí, después continuaron con otros cursos y demás. Por eso digo que como estamos aprendiendo a cómo se trabaja como tester, tenemos el código de deontología, sabemos, por suerte yo les di, lo primero que les di fue cómo hacer y qué hacer, porque el código de deontología, código de ética, o como ustedes le quieran llamar, es importantísimo. Los grupos. Hola, muy buenas tardes, Carlos, bienvenido.
el tema puntual es que los grupos los armen ustedes por distintas afinidades y demás. Los suban al Drive. Por favor, no suban datos que son, para mí, sería nombre y apellido de cada uno de ustedes, y con eso para los grupos está bien. Si internamente quieren tener el celular, el mail y demás, ningún problema, pero en lo que está subido al Drive, por favor, no suban datos personales, por favor. Muy bien, entonces, esto fue básicamente la introducción a cómo lo vamos a hacer. No, eso es de ustedes. Suben al Drive el equipo 1, el grupo 1, equipo 1, como ustedes le quieran llamar, solo nombre y apellido. ¿Por qué? Hay una cuestión también que estamos detectando, que hay mucha gente que ingresa a las clases y no está registrado. No sé cómo es esto y por qué está sucediendo. Esto se está grabando. Yo trato de chequear y nunca me da los que están en la clase. No analicé esta comisión, pero nunca me da los totales de la clase, los que asistieron a la clase, con los presentes. Entonces, algo está pasando y hay que detectar eso, porque está la gente que se inscribió, que aprobó el examen, que hizo todo bien para estar acá, y además hay gente que está en lista de espera, porque testing fue un curso muy solicitado. De hecho, se agregaron comisiones este año porque fue muy pedido. Yo igual ya no estoy coordinando, pero porque yo o me dedico full 100% o no, porque no considero que sea una ocupación más la educación. Entonces, hay alguien que seguramente lo va a hacer mucho mejor que yo, y está bien eso. Bien, vamos a comenzar. Ya le subí al Drive para aquellos que no están, que no pueden subir al aula virtual. Se está grabando, voy a compartir, sí. Perdón, profe, le quiero preguntar los nombres y apellidos de los que votaron en el grupo 3, así los agrego al grupo. Si lo pueden escribir acá en el chat. Sí, cómo no, acá está. Ahí está, lo pidió, lo tiene María Ángel. Muy bien, ahí está. No se olviden del presente. Otra cuestión, yo sé que en este caso hay docentes o instructores que solamente habilitan el presentismo en un periodo de tiempo. Yo trato de mantenerlo. Obviamente, esto es durante el periodo que dure la clase. No se puede dejar abierto una vez que terminó la clase. Pero bueno, esas son cuestiones muy personales y para nada voy a opinar sobre eso, ni muchísimo menos. Yo lo que digo, anoten el presente, acá tienen amplitud de tiempo. No es que abro el presente, cierro el presente. Bien. Si esto es así, y en medio del diluvio reinante, vamos a comenzar. Muy bien. Disculpen lo de la cámara, como siempre, pero como me marca poca señal, si subo la cámara, probablemente no quiero tener caídas. Hasta ahora no tuve ni corte de luz, ni caída, ni nada, salvo ahora que hay unos truenos que están amenazando mal. Muy bien, entonces, empezamos. Requerimientos funcionales. Concepto. Los requisitos o requerimientos funcionales son declaraciones detalladas que describen las funciones y características que un sistema de software debe proporcionar. Bien, esto sería un requerimiento funcional por definición. Ahora,
¿Qué es un requerimiento? Porque acá estamos hablando, ¿ven? Esto es la gran diferencia. Estamos hablando de requerimientos funcionales. Perfecto. Expliquemos primero qué es un requerimiento. Entonces, un requerimiento per se es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema y puede consistir en diversas cosas. Por ejemplo, captar o procesar los datos, producir información, controlar una actividad o dar apoyo a una tarea. Justamente para identificar los requerimientos es menester comenzar por un adecuado relevamiento de información. Acá es este concepto que yo le decía. Comenzamos a hablar de requerimientos funcionales, no funcionales, ejemplo, esto, pero bien, ¿qué es un requerimiento? Es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema. ¿En qué consiste? En la forma de captar, en la forma de procesar los datos, en la forma que se produce la información, cómo se controla una actividad o cómo se da apoyo a esa actividad. Eso es un requerimiento. Entonces, ahora tenemos el concepto de requerimientos en sí, podemos hablar de requerimientos funcionales, no funcionales y todo lo que haga a el desarrollo de un proyecto, de un sistema informático. Entonces, es importante o para mí determinante comenzar por un adecuado relevamiento de información. Esto es la primera instancia que nosotros vamos a comenzar en el curso. Recuerden que, como yo les decía, además de tester y además de ver Gmeter para todo lo que es no funcional, para carga, estrés, performance, etc., vamos a tener ya la semana que viene y la otra, ustedes la posibilidad de buscar qué avisos salen sobre analistas funcionales o funcionales. En realidad es el analista funcional y en la jerga son los funcionales, digamos, como se habla en Haití, como los demás son técnicos. Bien, entonces los requisitos o requerimientos funcionales son las declaraciones detalladas que describen las funciones y características que un sistema de software debe proporcionar. Estos requerimientos definen lo que el sistema debe hacer y establecen las expectativas de su comportamiento. Bien. Concepto. Los requisitos no funcionales. Primero vamos con los funcionales. Los requisitos funcionales son declaraciones detalladas que describen las funciones, características que un sistema de software debe proporcionar. Estos requisitos definen lo que el sistema debe hacer y establecen las expectativas de su comportamiento. En el contexto del testing de software, lo que nosotros hacemos puntualmente testing de software, los requisitos funcionales son fundamentales para entender qué funcionalidades deben ser probadas y verificar si el software las cumple correctamente. Recuerdan que yo les había dado una definición de calidad de software muy simple, concreta y puntual, que es un software de calidad, es aquel que cumple con todos los requisitos para el que fue creado. Pero además, si ese software que cumple esos requisitos es amigable para el usuario final, tenemos un producto de excelente calidad. Esto es conceptual. Bien, algunas características comunes de los requisitos funcionales. Primero, la descripción de la función. Se debe proporcionar una explicación detallada de la función que se espera del software. Recuerdan ustedes que cuando nosotros hablamos de las distintas o los distintos estándares que nombramos, ya sea
ISO barra IEC, IEEE, SIGLEAN, distintos, todos hablamos que para certificar todo eso nosotros teníamos que seguir las normas. Esto es que lo más importante de todo esto era la documentación. Todo tiene que estar documentado, todo tiene que estar por escrito y demás. Muy bien. Bueno, 69, bien, estamos teniendo 70, perfecto. Hasta acá, ya que de paso dejo entrar. Sí, María Ángel, pero vamos a dejar en el desarrollo de la clase, normalmente al final hacemos un espacio de consultas, pero sí, decime. Hola, profe. No, solamente que todavía estoy con los grupos. No entiendo la tarea que está en la plataforma. ¿Cómo se va a entregar? ¿Se arma el grupo ahora y se entrega esta semana? ¿O cómo? No, lo tenemos que hacer, María Ángel, no, tranquila. Ahora la consigna es formar los grupos, ¿sí? Después justamente vemos y todos juntos, es decir, por política nadie te va a pedir hacer algo que no se te explicó antes y que no practicaste antes, María Ángel. Así que muy tranquila con eso. Nadie te va a pedir hagan esto. No es la idea de este profesor, en absoluto. Así que tranquilo, nadie le va a decir, bueno, hagan esto. No, de ninguna manera. Así que vamos despacito, vamos tranquilos, no se pongan nerviosos. Es decir, todas las preguntas son válidas, pero no. Es que justamente acá en este momento es como cuando se destapa las ansiedades, pero vamos tranquilos, que todo se puede hablar, todo se puede preguntar. Yo los grupos trato de que lo armen ustedes, que exactamente, lo hemos pasado todos en todas las carreras, exactamente. Pero vamos despacio. Sí, que si tienen una duda la preguntan, por supuesto. Eso es el ABC de todo esto. Muy bien, entonces, habíamos definido un requerimiento y después hablábamos de las funcionalidades. Habíamos hablado de la descripción de una función, se debe proporcionar una explicación detallada de la función que se espera del software, para qué está hecho, entre otras cosas, ¿no? Entradas y salidas, se debe especificar las entradas que el sistema aceptará y las salidas que generará como resultado de la función. Yo les voy a dar de momento una pista muy importante. Bien, pasamos los 70, venimos, ahí está para anotarse. Bien, yo le digo, todo esto que yo estoy viendo, nosotros que estoy explicando y estoy comentando, todo esto lo vamos a recibir nosotros de un documento de requerimientos. Y va a ser lo que vamos a preguntar, va a ser sobre lo que vamos a hacer el análisis de requerimientos. Entonces, la descripción de la función, bueno, ahí preguntamos justamente lo siguiente. ¿Qué función? ¿Para qué está hecho este software? ¿Qué esperamos de este software? Supuestamente nosotros recibimos un documento donde no se nos aclara. Lo primero que les voy a decir es que cuando ustedes reciben, en algunos casos ni siquiera reciben el documento, con lo cual es terrible. Ha pasado, he tenido alumnas que, particularmente 2 alumnas que les llegaba el proyecto y no tenía el análisis de documento, no tenían nada. Entonces, pero si reciben el documento, desconfíen siempre de los documentos simples, de los documentos de media carilla, documentos de una carilla. ¿Qué sucede con eso? Bueno, sucede que cuando nosotros empezamos a preguntar, se hace interminable, porque tenemos que preguntar todo, porque no hay nada especificado. Ustedes a través de la experiencia van a diferenciar muchísimo qué es un buen documento de un documento que no tiene contenido,
donde hay que volver a preguntar y repreguntar todo. No se olviden que esto del análisis de requerimientos no se hace una sola vez, tiene varias o determinada cantidad de iteraciones, de idas y vueltas. Justamente el nexo entre el cliente y los equipos de la empresa en una metodología tradicional es... sí, te entiendo porque yo justamente comenté esto, José, antes de la clase, que acá el Caballito es terrible la lluvia que estamos teniendo. Bien, toda la semana y hoy en particular. Les decía que la persona, el profesional que cumple esto es el analista funcional. Yo me animaría a decir la analista funcional porque 98% mujeres que trabajan como analistas. Sí, es algo que realmente yo no puedo decir el por qué, pero esto, la experiencia me dice que ya cuando se trata de Product Owner en metodologías Agile no es tan así, pero analistas funcionales sí, realmente sí. Esto lo quería comentar en base a la experiencia, ¿no? Bien, entonces, lo que yo les estaba diciendo, que todo esto ustedes vean, cuando yo se lo estoy mencionando, de qué manera se puede preguntar y si está explicado o está detallado en el documento. Las entradas y salidas, justamente lo que vimos recién, se debe especificar las entradas que el sistema aceptará y las salidas que generará como resultado de la función. Requisitos de rendimiento. Pueden incluir especificaciones sobre el tiempo de respuesta del sistema, la velocidad de procesamiento, la capacidad de manejo de datos, entre otros. Esto es lo que hace a los requisitos de rendimiento. Las condiciones de operación. Muy bien. Pueden detallar el entorno en el que se espera que el software funcione, como con qué sistemas operativos es compatible, la configuración de hardware en la que debe correr, etc. Cuando ustedes reciben el documento, no está especificado, bueno, ¿dónde se va a ejecutar esto? ¿Con qué sistema operativo? ¿Con qué versión? ¿Admite más versiones? ¿Es compatible con tal sistema operativo? ¿No es compatible? ¿Sobre qué estructura? ¿Sobre qué servidor debe ejecutarse? ¿Qué características debe tener el servidor? ¿Qué memoria RAM? ¿Qué espacio en disco? Etcétera. Requisitos de seguridad. Si la función tiene implicancias de seguridad, es importante especificar cómo se abordarán estas preocupaciones. Restricciones y limitaciones. Se pueden incluir restricciones específicas que limitan la funcionalidad del software en ciertos escenarios. Los requisitos funcionales son esenciales para el desarrollo y testing de software. Esto ténganlo muy presente, ya que sirven como la base para diseñar, implementar y validar las funciones del sistema. Diseñar, implementar y validar los tres conceptos, las funciones del sistema. Durante el proceso de testing se verifica si el software cumple con estos requisitos funcionales, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades y expectativas del usuario. Entonces, recuerden que yo siempre le había dicho, un software de calidad y una sensación del usuario que el sistema es amigable hacen a un excelente producto. Ahora, ¿qué son los requerimientos no funcionales? Perfecto. Los requisitos no funcionales son criterios que describen aspectos del sistema que no están directamente relacionados con las funciones específicas que el software debe realizar, sino más bien con cómo estas funciones deben realizarse o, dicho de otra manera, o qué características generales debe tener el sistema. A diferencia de los requisitos funcionales que se centran en lo que el sistema debe hacer,
Los requisitos no funcionales se centran en cómo debe hacerlo y en las características generales que deben estar presentes. Por ejemplo, algunas categorías que vamos a ver de requisitos no funcionales incluyen el rendimiento. Muy bien. Establece criterios relacionados con la eficiencia del sistema, como la velocidad de respuesta, la capacidad de procesamiento, el rendimiento bajo distintos niveles de carga, etc. La fiabilidad. Describe la confiabilidad y disponibilidad del sistema, incluidos los tiempos de actividad, la tolerancia a fallos y la capacidad de recuperación. Seguridad. Define los aspectos relacionados con la seguridad del sistema, como la autenticación, la autorización, el cifrado de datos y la resistencia a ataques. Esto hablamos de hackers, ¿no? Mantenibilidad. Se refiere a la facilidad con la que el software puede ser mantenido y modificado, incluyendo aspectos como la legibilidad del código, la modularidad y la capacidad de realizar actualizaciones. La portabilidad indica la capacidad del software para ejecutarse en diferentes entornos, sistemas operativos o plataformas sin requerir modificaciones significativas. ¿Recuerdan esto del lenguaje de programación que dice se escribe una vez, se utiliza siempre? Compatibilidad. Se refiere a la capacidad del sistema para funcionar correctamente con otros sistemas, ya sea software o hardware específicos. Bien. O sea, la diferencia sería entre los requerimientos del cliente y la funcionalidad. No, hay requerimientos funcionales, que es con respecto al software, y no funcionales, que es todo lo que estamos viendo en este momento. Justamente, te digo, por ejemplo, el rendimiento, la fiabilidad, la seguridad, la mantenibilidad, la portabilidad, la compatibilidad, esos son no funcionales. Vamos a... Está bien, perdón, porque me quedé con lo de los funcionales, entonces no tiene nada que ver el funcional con el no funcional. El funcional no es en base a lo que el cliente necesita para el producto, digamos. ¿Cómo? El funcional no es puntualmente lo que el cliente necesite para el producto, digamos. No tiene nada que ver. ¿Cómo no, Romina? Si nosotros hacemos un producto que no es el que el cliente nos está pidiendo, estamos en un problema muy serio. Claro, por eso, esa es capaz escribí mal la pregunta. Lo que yo decía es si la diferencia entre funcionales y no funcionales es que los funcionales son apuntando directamente a las necesidades del cliente y los no funcionales son generales que todos los software tienen que tener. Sí, dónde se va a correr y demás. Aplauso para Romina. Claro, muy no sabía bien. cómo preguntarlo, perdón. No, perfecto, ahí está. Por eso hay que escuchar. Fíjate que en un momento diste vuelta a la pregunta y diste la definición que a mí me gustó muchísimo. ¿Por qué me gustó? Porque esto en una entrevista es lo que hace que el reclutador entienda que esto no es una definición de manual. Es algo que lo pensaste, lo elaboraste y lo expresaste. Que las tres acciones coordinadas llevan a que a mí me dé la sensación de que yo sé de lo que me estás hablando, que tenés conocimiento de qué me hablas. Por eso, por ahí la pregunta no está bien formulada en lo escrito, pero cuando la diste vuelta y la explicaste estuvo perfecto. Bueno, muchas gracias, que es más fácil decirlo en palabras que escribirlo, a veces es más. Y por eso hay que dar la posibilidad de que se expresen. Si no, estamos en una educación muy cerrada de un tiempo atrás, ¿no? Por eso digo. Bien, entonces, aquellos que son nuevos van entendiendo, más allá que con la práctica esto se va a ir
lo vamos a ir viendo, porque ahora, como estamos en una etapa teórica, pero además va a ser mucho más fácil cuando ustedes estén dentro de una empresa, porque ahí le tienen que explicar cómo trabaja la empresa, cómo todo este universo de posibilidades. Fíjense que acá te van a decir, nosotros tenemos que nuestro sistema funciona con Windows o con Linux o con iOS o con lo que fuere, con tal versión, y ya está. Todo lo demás que tiene que ser compatible, que acá, que de allá, bueno, no, va a estar porque te van a decir y te van a formar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener estos conceptos claros. ¿Para qué? Para poder estar dentro de la empresa. Porque la empresa también necesita evaluar si nosotros sabemos en dónde nos estamos postulando. Y cada vez más esto es más riguroso por la sencilla razón de que las empresas necesitan, cuando hacen una búsqueda, necesitan a alguien que cumpla con esos requisitos que se están pidiendo. Bien, ¿alguna pregunta? No, la parte de accesibilidad tiene más que ver. Ojo, todo esto es así. Nosotros, todos los requisitos funcionales, no funcionales, tienen una delgadísima línea y uno puede ser de una manera o puede ser de otra. Normalmente, lo que nosotros pedimos con accesibilidad, estamos diciendo cuántos usuarios o cómo acceder, y a ver, ¿alguien le puede contestar esta pregunta a Espi? Para mí está perfecto lo que vos decís. Alguien que diga, sí, alguien que diga lo contrario o esté de acuerdo. Para mí está muy bien, Espi, lo que vos planteás. Ahora vamos a escuchar a Rafael, a ver qué dice. Yo creería que depende de cómo venga planteado, digamos, el requerimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te digo que el requerimiento es incorporar un campo de ingreso para que el usuario se registre o acceda desde la pantalla de inicio, y estamos hablando de ahí de accesibilidad, eso sería, por ejemplo, funcional. O también puede ser la incorporación de un modo nocturno o un modo para no videntes o un modo sería incorporar una función nueva, digamos. Después, si el requerimiento podría ser no funcional, si describieran cómo tendría que suceder esa funcionalidad, es decir, pero para mí es funcional. Todo lo que tiene que ver con, si estamos hablando de accesibilidad de ese tipo, digamos, de preferencias para personas con capacidades diferentes, es incorporar funciones a algo que ya existe y es algo funcional, pienso. O sea, no sería no funcional, sería funcional. Pero depende cómo. Por eso digo, todo depende de cómo vos lo plantees. Claro, depende de cómo venga, de cuál sea el objetivo de la... Exactamente, ahí está. Puede ser muchas cosas, puede ser desde el ingreso, hacer un login, digamos, en palabras más simples, es decir, como cuando vas a entrar a tu cuenta de Netflix que pones correo y contraseña, eso puede ser accesibilidad, o puede ser accesibilidad de crear condiciones para personas con capacidades diferentes. Entonces depende de esa característica, se puede jugar o no, y pueden ser también, hay ciertos requerimientos o ciertas historias de usuario que dentro de sus especificaciones te dan la funcionalidad, y aparte también pueden llegar a incluirte temas técnicos con cómo debe darse esa funcionalidad, con qué rendimiento, lo que debe pasar por detrás, y puede ser mixto. Bien, lo que sucede acá es que Rafael se está expresando desde un punto de un conocimiento muy elevado. Justamente la accesibilidad inclusiva o funcional es súper importante. Yo digo, póngalo en algún grupo como cabeza de grupo para que ayude al grupo, y si son nuevos, mejor. Se entiende el concepto que justamente él habló, que a mí me hizo
cuando lo escuché dije, la pucha, este muchacho sabe. ¿Contemplaste ese concepto de accesibilidad inclusiva? Sí, yo lo escuché. Hola, ¿no se escucha? Sí, profe, sí. Por eso te preguntaba si lo habías dicho en ese sentido. Claro, sí, lo contemplé, digamos, de las dos situaciones de la epistemología de la palabra, digamos. Puede ser de accesibilidad, de acceso a una parte de la página, o puede ser hablando de accesibilidad desde esta situación de diferentes situaciones o capacidades, ¿no? Por ejemplo, hay una característica, por ejemplo, dentro del desarrollo, cuando alguien desarrolla una página web y hay una imagen, hay una propiedad de desarrollo que te permite darle una descripción, por ejemplo, para personas no videntes. Entonces, Exactamente, a eso me refería, sí. Si estamos hablando de eso, es funcional. Muy bien. Excelente la explicación de Rafael, ¿eh? Así que fíjense de que de verdad estoy hablando, justamente que esté en un grupo como apoyo para aquellos que son nuevos, para aquellos que comienzan ahora. ¿Te parece bien? ¿Aceptás el desafío? sí, por supuesto, yo no tengo grupo hasta ahora, así que viene Bien, bien. muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo importante. A ver, eso es lo que quiero del grupo, eso es lo que yo quiero trabajar, que esto es lo que se llama trabajar en equipo. Y está perfecto la explicación y está muy bien. Por ahí, justamente nosotros, a ver, podemos decir que un requerimiento de accesibilidad lo podemos manejar de distintas maneras, ¿no? Entonces, esto es el concepto de que hablábamos de que se puede ser, ¿no? Por ejemplo, hacer un contenido, un requerimiento de accesibilidad puede incluir hacer un contenido fácil de leer, proporcionar funcionalidades predecibles y dar ayuda a los usuarios, sería el caso que nombró recién Rafael, a evitar y corregir errores, contenido robusto e intérprete confiable, exactamente. Por eso digo que, porque por definición nosotros tenemos que decir que los requisitos funcionales definen lo que debe hacer un sistema y los requisitos no funcionales especifican cómo debe hacerlo. Estos son complementarios y deben desarrollarse en paralelo para garantizar, por ejemplo, ¿no?, una comprensión integral del alcance y los objetivos. Por ahí al final nosotros tenemos una instancia donde habla de esto en el mismo apunte, ¿no? Que es importante. Por eso la pregunta fue excelente. Te anoté al 6. Bien, bien, bien. Bien, muy bien. Exacto, exacto. Bien esa definición. Muy bien, excelente. Bueno, hay alguien que se ganó la lotería. Qué bien, qué suerte, la felicito. Muy bien. Bien, vieron, hay gente afortunada. Entonces, estábamos hablando de ejemplos de requerimientos no funcionales del producto. Por ahí voy muy acelerado. Bueno, están en un momento de relax. Bien, le agradezco a la compañera de la pregunta, que fue el disparador de esto. Excelente. Y tu respuesta, por demás de excelente. Bien. Me gusta cuando en los grupos hay participación, no que hay un silencio absoluto en el cual
nadie aprende. Si todos colaboran, aprendemos todos. Esa es la realidad y eso es el trabajo en equipo, que todos salgamos sabiendo más de los conocimientos que teníamos cuando empezamos la clase. Hablo de clase, hablo de curso en general. Es el momento a momento. Y ténganlo en cuenta y todas las cuestiones, mientras sean con absoluta empatía y respeto, se pueden charlar. Y se puede estar de acuerdo o no, pero lo importante es que aporten al crecimiento, que tengan por objetivo que todos tengamos un mayor conocimiento. Y eso acá va muy bien, por lo que veo, muy bien, con lo cual me alegro. Bien, sigamos. Entonces, la escalabilidad, el sistema debe ser... estos son ejemplos, ¿no? Cuando hablo de ejemplos de requerimiento puede variar, porque dice escalabilidad. El sistema debe ser capaz de manejar un aumento del 50% en la carga de usuarios sin pérdida significativa del rendimiento. Entonces, esto de qué tan escalable es, podría ser un 50, un 20, un 30. No importa, es un número que lo importante es que si se da ese incremento, no afecta al rendimiento. La disponibilidad, por ejemplo, el sistema debe estar disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, justamente menos los periodos de tiempo asignados a mantenimiento. La tolerancia a fallos, el sistema debe ser capaz de recuperarse automáticamente de fallos menores sin intervención manual, garantizando una operación continua. Tiempo de respuesta. Todas las transacciones deben completarse en un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos. Esto es que nosotros lo probamos y si nos da 2 segundos estamos muy bien y si nos da 4 lo tenemos que hablar con el cliente. Interoperabilidad. El sistema debe ser compatible con los sistemas existentes utilizando estándares de comunicación reconocidos. Facilidad de aprendizaje. Los usuarios novatos deben poder realizar tareas básicas dentro del sistema después de una capacitación de 1 hora o menos. Esto es un ejemplo, puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Confiabilidad. El sistema debe funcionar sin errores críticos durante al menos 30 días consecutivos. Cumplimiento de los estándares. El desarrollo del sistema debe seguir las mejores prácticas y estándares de la industria, como la ISO 9001 o normas específicas del sector. La sostenibilidad. El sistema debe ser diseñado para minimizar el consumo de recursos y cumplir con estándares de sostenibilidad establecidos. Facilidad de mantenimiento. Debe ser posible realizar actualizaciones y mantenimiento del sistema con un tiempo de inactividad mínimo no superior a 1 hora por mes. Todo esto que estamos hablando ahora es cosas que ustedes pueden preguntar en un análisis de requerimientos al cliente a través de el analista funcional. Entonces, la facilidad de mantenimiento, muy bien. ¿A cuánto nos estamos refiriendo? ¿A qué unidad de tiempo nos estamos refiriendo cuando hablamos de facilidad de mantenimiento del sistema? Eso sería una forma de preguntar sobre este requerimiento mantenimiento. Costo. El costo total de propiedad, incluyendo desarrollo, mantenimiento y actualizaciones, no debe superar un presupuesto predeterminado. Acá simplemente un comentario. La máxima calidad es el máximo costo. Entonces, hay un tema, una relación directa entre la calidad y el costo. Pero ustedes tengan en cuenta que tienen que incluir el desarrollo, mantenimiento y las actualizaciones, y no deben superar un presupuesto determinado. Recuerden, por un montón de veces que se lo digo a esto, tenemos un proyecto, limitantes importantes del proyecto, tiempo, dinero y recursos humanos.
El dinero lo podemos decir como recursos financieros o económicos, depende como ustedes lo quieran nombrar, pero el tiempo, los recursos económicos y los recursos humanos, o la academia, como le quieran llamar, o la parte pensante, es los 3 recursos que son críticos en un proyecto. Después, en cuanto a la calidad, esto significa que si nosotros empezamos un proyecto y tenemos estipulado que van a ingresar al sistema 10.000 usuarios, bueno, tengamos el hardware necesario para que entre 12.000 usuarios, porque en un principio nuestro límite es ese. Por eso digo, todo tiene que ser a escala. La máxima calidad tiene costos importantes. Todo esto tiene que ser y manejarse a escala, obviamente. Bien, cumplimiento legal y ético, acá sí. El sistema debe cumplir con todas las leyes y regulaciones pertinentes, y su uso debe ser ético y conforme a los principios de privacidad. Ejemplo de requerimientos funcionales del producto: funcionalidad de procesamiento. El sistema debe permitir la ejecución de n transacciones por segundo, verificada mediante la herramienta JMeter para pruebas de servicio web. JMeter la vamos a usar, la vamos a aprender y vamos a practicar con JMeter. Vamos a hacer y la vamos a usar en varios ejemplos y vamos a hacer práctica con JMeter. Si bien es para medir estrés, performance, carga y demás, sí la vamos a aprender porque es súper importante, porque nosotros, a ver, ¿para qué sería? No aparece porque esto es una ayuda a memorias y la filmina se la subí a el Drive. Si no la tenés en el aula virtual, en el Drive está subido, Lautaro. ¿Sí? ¿Sí? El tema es que yo, a ver, ¿cómo explico esto? La clase no es mecánica. Exacto, JMeter es para pruebas de estrés, exactamente. Estrés, performance, carga, sí. Bien, perfecto. El tema es que mis clases en particular no son estandarizadas. ¿Por qué? Los contenidos sí, por eso yo me guío por estos contenidos. Ahora, lo que podemos desarrollar dentro de estos contenidos son innumerables, de acuerdo a los ejemplos, de acuerdo a las dudas, de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las consultas. El contenido es igual, todas las comisiones vamos al mismo nivel de conocimiento. Lo que es distinto, que mis clases de hoy a la mañana, de hoy a la tarde y de ahora, no va a ser igual el contenido en ninguna de ellas, porque en todo surgen temas de conversación distintos, surgen preguntas distintas, y a partir de cada una, respetando los contenidos, es lo que yo voy hablando y lo que queda grabado, porque lo que queda grabado es lo que se vio en esta comisión. Perfecto. Entonces, ¿y para qué serviría esto de JMeter? A ver. JMeter es una herramienta que se utiliza para medir una cualidad, si se quiere, no funcional de un elemento de la página, puede ser de una API o de algún elemento de la página, y ver, por ejemplo, en palabras comunes, para no marear por ahí a los chicos que están empezando, sería como probar cuántas personas pueden hacer uso de ese elemento o de esa conexión o de ese llamado simultáneamente sin que este elemento deje de funcionar o genere otro daño a la página o al servicio que estemos probando, digamos, para probar la capacidad o la robustez de determinado elemento. Muy bien, como siempre, Rafael, excelente. Esto es así, nosotros le generamos, bien, muy bien, Rafael, excelente.
Y te aliento a que sigas comentando y sigas aportando tus conocimientos. Nosotros generamos un software para el cliente. Ahora, el cliente está muy satisfecho con nuestro software, pero ese software lo estamos probando en localhost, en el servidor local, en el que tenemos en el mismo centro de cómputos. No está aún puesto en producción. Ahora, nosotros necesitamos que ese cliente nos diga cuánto va a necesitar o cómo proyecta él la cantidad de usuarios que van a concurrir, la cantidad de usuarios que pueden ingresar en un corto periodo de tiempo. Para todo eso se puede utilizar y se utiliza Gmeter. Entonces, nosotros probamos eso y le decimos, además de los requerimientos funcionales, su sistema permite el ingreso de tantos usuarios a la vez, el rendimiento es esto, para tal transacción a la base de datos demora esto. Es súper importante todo esto. ¿Se entendió? Además del software, con esto nosotros medimos cómo va a funcionar. Exactamente, eso. Ahí está, Luján. Excelente. Bien. Esa es una definición muy buena. Sí. Y a partir de cuánta cantidad se empieza a poner lento, y a partir de cuántos autos se bloquea. Mirá qué ejemplo espectacular. Ves que cada uno, con todo esto no es lo que se dio en otra clase, esto es de esta clase. Exactamente, hasta cuándo, pero sin llegar a eso, si el cliente nos dice que necesita, que él cree que en un inicio serían 10.000 usuarios, nosotros probamos y decimos con 10.000 usuarios está perfecto. No registra ninguna demora. Opera normalmente con 10.000 usuarios. Y adjuntamos la evidencia que nos da Gmeter, por supuesto, porque esto también Gmeter, además de hacer la prueba, te genera las estadísticas. Exactamente. Sí, perfecto. Aquellos que son nuevos, ¿están entendiendo? Me interesa muchísimo. Sí, eso es lo que yo daba siempre cuando hablamos de por qué fallan los proyectos. Porque podemos hacer el super edificio, fíjense ustedes lo que se cayeron en Miami. Tenían toda la tecnología, todos los materiales, lo que fuere, bueno, se cayeron. A ver, estas cosas pasan. Bueno, lo de súper claro me parece que no es para tanto. No, lo importante es que lo entiendan. Y si tienen alguna duda, especialmente los que son nuevos, la pregunten. Lo que pasa es que nosotros decimos, el mejor software está bien. Ahora lo ponemos en un hardware y entran 10 clientes y ya se satura, no va a vender nada si es de e-commerce. Además, no se olviden que eran los dos conceptos, calidad y amigable para el usuario. Sí, excelente ejemplo, pero además, lamentablemente, en ese ejemplo que vos pones, Rafael, se hacían colas interminables, físicas, y se podía haber solucionado, sí, totalmente. Sí, ese es un ejemplo del no funcionamiento. Que es lo mismo que yo le decía, si nosotros pensamos que, o el cliente dice, no, yo con 1000 operaciones por hora estoy bien. Resulta que el primer día puse una oferta para empezar y entraron 10.000. Y si vos no podés entrar, es muy grande la frustración. El usuario de sistemas informáticos, con ese, para que ustedes entiendan. Ah, mirá, está bien, sí, perfecto. Para que ustedes entiendan, fíjense que... Perdón, eso iba a preguntar justo yo, lo de las colas para sacar entradas. ¿Se puede resolver si el cliente no sabe cuántos usuarios van a utilizarlo?
¿Se puede resolver como así, haciendo una fila, o eso es otra cosa distinta? No, el tema es que la central de fútbol de la selección o demás es un ejemplo muy puntual, porque va a pasar una vez, porque o vos tenés un servicio en la nube y podés incrementarlo y lo subís y que te cobren lo que... Exactamente, muy bien, Verónica. O que te cobren lo que te cobren, pero subís eso porque no es lo estándar, no es lo que va a pasar todos los años. Se da un viernes negro con las ofertas, suben mucho las ofertas, bueno, si vos tenés un servicio de nube que podés agregar capacidad operativa, obviamente que te lo cobran, entonces no vas a tener ningún problema. Ahora, si es un servidor propio o demás, vas a tener ciertos problemas, que la gente no va a poder ingresar, pero eso también es si es un momento o es siempre. Eso es lo que hay que evaluar. Por ahí, en los sistemas de la facultad es cuando se ocurre la inscripción a exámenes o la inscripción a la cursada y después durante el año funciona normal, o en codo a codo un domingo con los parcialitos a las 23:50 cuando cierra 23:59, entonces quieren entrar todos y no pueden ingresar, digamos. Justamente cuando yo les decía a nivel escala es esto: ¿cuántos usuarios el cliente piensa que el sistema va, o con cuántos usuarios quiero operar? Nosotros con Gmeter medimos eso, si con la cantidad de usuarios que él pide, nosotros vamos a poder cumplir con el software donde lo alojó. Y eso se lo podemos medir, o sea, le damos el paquete del software que está funcionando más el dato de cuántos usuarios pueden ingresar al sistema concurrentemente. Eso después, si él lo quiere incrementar, tiene un incremento en el costo, pero lo puede hacer tranquilamente. No depende del software. Claro que sí, sí, por supuesto. ¿Se entendió el concepto? Una cosa es el software y después, ¿dónde subimos al software? El ancho de banda, cómo opera, cuánto tiempo demora, para cuántos usuarios, porque todo esto tiene un costo. Por eso hablaba de que en función de lo que se predijo tiene un costo. Yo digo, la máxima calidad tiene el máximo costo. Exactamente. Exactamente, sí, totalmente, claro que sí. Sí. Muy bien esta comisión, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Sigamos con esto. Y sí, todo tiene un límite. Nosotros probamos hasta que sí. Exactamente, claro. Sí. Bien, entonces, la funcionalidad de procesamiento, el sistema deberá permitir la ejecución de N transacciones por segundo, verificada mediante la herramienta Gmeter. Para eso utilizamos Gmeter, probamos para esta cantidad de transacciones, funciona perfectamente, o tiene una demora, o no cumple con los requisitos que se está pidiendo. Cada funcionalidad y transacción de negocio deberá ofrecer una respuesta al usuario en menos de 5 segundos. El sistema, lo que yo decía recién, el sistema debe ser capaz de manejar eficientemente hasta 100.000 usuarios concurrentes. Las actualizaciones de datos en la base de datos deben reflejarse para todos los usuarios en menos de 2 segundos. Muy bien. Perfecto. Después, gestión de acceso y seguridad de datos. Muy bien. Únicamente el administrador de acceso a datos podrá modificar los permisos de acceso. Cada equipo tiene permisos y tiene restricciones. Los testers podemos acceder a tal lugar y tenemos restringido tal lugar.
Por ejemplo, si no tenemos que hacer un trabajo puntual en la base de datos de recursos humanos, lo normal es que no tengamos acceso a esa base de datos, sí tengamos acceso a otros lugares, pero todos los equipos y todos los testers van a tener, estando en el equipo de tester, los mismos permisos y las mismas restricciones. El desarrollo del sistema deberá seguir patrones y prácticas de programación que aumenten la seguridad de los datos. Se realizarán respaldos diarios almacenados en un lugar físico o en un lugar seguro fuera del edificio principal. Acá estamos hablando de backup y restore. Significa que nosotros, le explico esto rápidamente, porque esto es determinante. Y además le digo que aquellos testers que trabajen en esta especialidad entre los testers van a trabajar sábados y domingos a la madrugada durante muchos días de su vida. Bien, esto es así. Todo lo que se procesa durante el día, en un momento se hace el resguardo. Este resguardo o respaldo se llama backup. Si son diarios, son backup diarios. Entonces, esos backup diarios de lunes a viernes se ejecutan, se guarda la información. Normalmente esta información puede ser en discos espejados, puede ser en medios magnéticos de almacenamiento de datos, en la nube, distintos lugares, pero sí tienen que existir esos respaldos diarios. Esos respaldos diarios, una vez a la semana se hace un backup semanal. Una vez que se termina el backup semanal, se testea el backup y está todo bien y los datos son los correctos, se liberan los respaldos diarios. Estos backups semanales se guardan en esas cajas, luego se hace el backup mensual y se liberan las cintas o los medios magnéticos que hayamos usado en los backups semanales. Y acá viene el tema de que los backups semanales no se liberan, quedan guardados. Entonces, acá es donde nosotros, después, los backups mensuales y los anuales se guardan por un periodo de tiempo fijado por ley. Entonces, la cuestión es que liberamos los diarios, liberamos los semanales, guardamos los mensuales, guardamos los anuales. Esto nos lleva a lo siguiente. Esto tiene que ser en un lugar físico alejado de nuestro centro de cómputos o command center. ¿Por qué? Porque si pasa algo perdemos la información de resguardo con la cual tenemos que volver en un caso de un incidente, lo que fuere, para volver a restaurar la información. Bien, eso es cómo se hacen los respaldos diarios, pero además diarios, semanales, mensuales y anuales, y es la política. Tienen que estar en cajas totalmente ignífugas, alojados en lugares también ignífugos y con toda una cuestión, para lo cual nosotros contratamos a una empresa que nos brinde este servicio. Por otro lado, si tenemos que realizar el ingreso de esa información al sistema, por la razón que fuere, nosotros necesitamos traer esa información e ingresarla al sistema. Acá, justamente, esto es lo que yo le decía que se va a hacer en el horario de menor actividad, en un horario donde se pueda realizar y además la persona que esté a cargo, el tester que esté a cargo de esto, necesita tener muy claro lo siguiente. Hay un tiempo de vuelta atrás que se designa tiempo de vuelta atrás. Es decir, el tiempo que demanda restaurar el sistema en las condiciones que estaba. Entonces, si ese tiempo son 4 horas,
Muy bien, cuando falte 4 horas y 5 minutos paramos todo y hacemos la vuelta atrás. Porque siempre se van a encontrar en toda prueba, esto es común a todas, que no, que probamos esto, que nos falta nada, que con esto llegamos y ya está y queda todo bien. No, porque nosotros le podemos explicar al cliente que el sistema no se pudo actualizar, no se pudo ingresar la información solicitada, que estamos en las condiciones en las que estábamos operando el día anterior, pero que vamos a analizar las causas raíces y que la próxima semana se va a volver a hacer, contemplando todas estas cuestiones. Eso por un lado. O por el otro lado, decirle, bueno, el proyecto, el cambio fue exitoso, está todo muy bien, está actualizado, está perfecto. Esas son las dos opciones. Lo que es inadmisible es que el cliente quiere ingresar y no puede ingresar porque el sistema está abajo. O se restaura a las condiciones anteriores sin los cambios, o se restaura o se actualiza con los cambios. Lo que no puede ser es porque no llegamos con el tiempo y el sistema está abajo. Eso ahí es un parámetro que ustedes tienen que ser muy inflexibles. O sea, eso se cumple o se cumple. Si hay un horario de vuelta atrás, ese horario se cumple y se vuelve a dejar el sistema en las condiciones que estaba antes. Pero el sistema está operativo. Sin las actualizaciones, pero está operativo. O está operativo con las actualizaciones. No puede estar abajo. ¿Se entiende el concepto? No podemos que el cliente pueda volver a está, si no, seguime por el drive, que está el apunte en el drive. Yo le subí el apunte al drive para que me puedan seguir de ahí. No hay ningún problema. Seguime por ahí. Bien. Entonces, esto es en cuanto a los respaldos diarios. Fíjense que acá dice respaldo diarios y yo les expliqué lo que es la política de backup, restore, cómo se deben hacer, cómo son las políticas y demás. Después, todas las comunicaciones externas entre servidores y clientes deberán ser encriptados utilizando el algoritmo RSA. Muy bien, el algoritmo SRA. Vamos a comenzar a hablar de este tema. Porque para que sepan, nada más, ¿no? Primero, esto del algoritmo SRA, les aclaro que el RSA viene del nombre de los que crearon. Es un matemático y dos informáticos que crearon esto. Entonces, no es una cosa que venga de otro lugar que no sea ese. Y después, el cifrado es fundamental, me estoy quedando sin voz. El cifrado es fundamental para una sociedad digital funcional y segura. Justamente evita el fácil acceso a información personal y confidencial por parte de ejecutores maliciosos con una conexión a Internet. También es una preocupación significativa, dado que el costo total del promedio de fugas de datos de 50 millones a 60 millones de registros alcanzó un costo de 387 millones en el año 2022. Muy bien, entonces, ¿qué es esto de RSA? Justamente el tema de, cuando hablamos de encriptar los datos, tenemos dos grandes tipos de encriptación. Uno es el de clave privada y otro es el de clave pública. El de clave privada se usa en todos aquellos sistemas criptográficos
que requiere una sola clave, tanto sea para encriptar o desencriptar los datos. El segundo, el de clave pública, es este que hablamos de cofre, y el RSA es de clave pública. Se habla del cofre, entonces. Es una clave diferente para cifrar y otra para descifrar la información. Entonces, justamente para utilizar en criptografía un algoritmo RSA, necesitamos las dos claves, la de encriptación y la de desencriptación. En cuanto, si estamos hablando de clave privada, hablamos de una sola clave. Estos conceptos son importantísimos para que ustedes entiendan qué es puntualmente una clave SRA, esto que yo les estaba nombrando, porque acá dice, todas las comunicaciones externas entre servidores y clientes deberán ser encriptadas utilizando el algoritmo SRA. Buenas noches, ¿qué es el algoritmo SRA? ¿Quién me explica qué es el algoritmo SRA? Bueno, el algoritmo SRA es un algoritmo de clave pública. Necesita dos claves, una para encriptar, una para desencriptar. Se habla del algoritmo SRA, el algoritmo del cofre. O sea, yo le mando a Rafael la información y la clave. Él lo toma, abre el cofre, guarda la información, me envía la información resguardada, yo tengo la clave para leer la información que Rafael me acaba de enviar. ¿Se entiende con este concepto así de simple que es clave pública y clave privada? ¿Y que es RSA, que es de clave pública? Bien, eso por ejemplo, cuando se utiliza el algoritmo SRA y nadie nos explica qué es el algoritmo SRA, bueno, nosotros podemos dejar, no decir nada, para decir, bueno, ¿qué es el algoritmo RSA? Muy bien. Bueno, ante ataques de seguridad, el sistema se bloqueará automáticamente y requerirá la intervención de un administrador de seguridad para su reactivación. Bien. Después, la seguridad industrial, el sistema se apaga si la temperatura es de tantos grados. Perfecto. En caso de detectarse un incendio, el sistema se apagará automáticamente, por ejemplo, en ascensores. Un poquito con esto, yo les digo lo siguiente y con esto terminamos. Importantísimo esto que les voy a decir, y por experiencia de muchísimos años les pido por favor y encarecidamente que lo cumplan. Bueno, nosotros hay un sistema de detección y aniquilación de incendios, de apagado de incendios, muy eficaz en todos los centros de cómputos. Y normalmente hay sensores de humo. Bueno, esos sensores de humo detectan el más mínimo humo. Yo cuando vi las pruebas, bloquean el disparo de gas, porque son como matafuegos gigantes, uno al lado del otro, interconectados. Entonces, cuando se produce un incendio, se disparan todos y no hay vuelta atrás. Pero sí, cuando van a probar el sistema de humo, directamente con un saumerio, el sensor de humo lo detecta y se activa. Ahora, acá viene lo importante, lo que yo les quiero decir, y que sean súper responsables con esto. Si suena la alarma, pasan dos cosas. Puede ser que esté pasando algo en realidad, pero lo más probable y normal es que sea un simulacro de evacuación. Todos los meses, o depende de las empresas, depende de cada una empresa, se hace simulacro de evacuación en los colegios, en todos lados. Ahora, ¿a qué viene mi pedido? Si es un caso real, salvan su vida.
Si es un caso real, salvan su vida. Si no es un caso real, por favor, actúen con la misma responsabilidad que es si es un caso real. Es importantísimo esto, muy importante. Bien.